es parte de las actividades de lo que son las jornadas libertarias que el sindicato de la CNT anualmente celebra. Va a haber dos partes, fundamentalmente. Una primera donde los invitados, ¿verdad?, pues van a opinar. Y luego habrá una segunda parte donde yo les haré, ¿verdad?, les leeré algunos pronunciamientos y algunas interrogantes de carácter libertario. Entre las cosas que yo creo que, entre los aspectos que caracterizan al sindicato al que pertenezco, a la CNT, es que siempre se ha tenido, ¿no?, esta organización las ganas, ¿no?, y el deseo de saber y de contrastar, ¿no?, y de indagar, ¿no?, sobre las ideas libertarias. Y entonces, precisamente por eso es por lo que promovemos un acto como el de hoy, ¿no?, porque queremos seguir viendo, ¿no?, opiniones. Hay quien dice que hay gentes que dicen que el movimiento libertario parece que no se encuentra en su mejor momento, como que hay algo que no se está haciendo bien del todo, o que hay algo que se hace mal. Bueno, eso es lo que opina alguna gente. Gentes en algunos que se reivindican, gente libertaria, de que hay que salir del gueto, porque parece ser que entienden que el movimiento libertario está en un gueto, ¿no?, y entonces tienen la bulla de salir de él, ¿no? Otras gentes también que se reivindican libertarias, pues bueno, entienden que hay que ir hacia otras opciones sin perder la virginidad libertaria y bueno, pues se suman a movimientos izquierdistas, ¿no? Todo ello en aras de sumar gente y que ello aporte una mayor visibilidad en la calle, ¿no? Digo, porque dentro de que parece que, sí que es cierto, de que el movimiento libertario no termina de ir bien en estos momentos, pues hay esas opiniones. En el caso de una organización genuinamente libertaria como es la CNT, hay gentes también que dicen que bueno, que resiste a duras penas, ¿no?, en una sociedad como la actual, que incluso está moribunda, ¿no? Bueno, son opiniones. Sea como fuere, nosotros vemos la oportunidad en esta ocasión, como compañeros de la propia organización en otros lugares de la geografía, el de pulsar y el de ver cómo están las ideas libertarias, cómo se traducen hoy, cómo se expresan, qué incidencia tienen en la sociedad. Y bueno, pues para ello hemos visto oportuno que puedan estar esta tarde para opinar Carlos Taibo y José Luis García Rúa. A mí, así a bote pronto, se me ocurre que tienen en principio dos cosas en común, quizá alguna más. Una de que, bueno, han dedicado, en el caso de José Luis, porque ya el hombre está jubilado, pero en el caso de Carlos, en activo, han dedicado su vida, la están dedicando a la enseñanza, a una enseñanza humanista, y que luego además los dos tienen un compromiso libertario, cada uno con su trayectoria, cada uno en los ámbitos que han visto más oportunos. Bueno, pues yo os voy a dejar con ellos y que arranque esta primera parte. Carlos, por ejemplo. Muchas gracias, Miguel, y buenas tardes a todas y a todos. Gracias también a la CNT por el esfuerzo que ha hecho para procurar adaptarse a las escasas posibilidades que tenía de acercarme hasta Granada en este mes de octubre para participar en estas jornadas libertarias. Lo que se nos propone en un periodo de tiempo muy breve a José Luis y a mí es un intento de balance de lo que ocurre hoy con las ideas y con las prácticas libertarias. Y yo voy a procurar articular ese balance de la mano de 6 observaciones. ¿Qué es lo que dice la primera? Yo creo que las ideas y las prácticas libertarias se encuentran en un momento de singular ebullición. No aprecio en modo alguno esa crisis que algunos intentan identificar. Esa ebullición, a mi entender, se debe a factores varios, entre los cuales me gustaría destacar 2. El primero, y probablemente el menos importante, es la quiebra sin fondo de los proyectos de la socialdemocracia y del leninismo.
La socialdemocracia, que en el mejor de los casos aspiró a gestionar civilizadamente el capitalismo, pero que parece manifiestamente engullida por este último, no solo en su versión liberal, sino en muchos casos literalmente en la neoliberal. Lo del leninismo admitiré de buen grado que es harina de otro costal. Lo que me interesa subrayar ahora es su pretensión de disponer de una ciencia social que otorga certezas y que tiene que ser gestionada por una vanguardia que toma decisiones en nombre de los demás. Es, sin embargo, como anunciaba hace un momento, la segunda de las razones la que me parece que explica la ebullición libertaria. Al fin y al cabo, la primera remite a viejas discusiones muy conocidas del pasado. La segunda nos habla antes bien del futuro. Aunque volveré inmediatamente sobre el argumento, cada vez estoy más convencido de que el capitalismo se ha adentrado en una etapa de corrosión terminal, de tal suerte que si no lo evitamos, el colapso está cada vez más cercano. Y ante ese horizonte, el proyecto libertario de siempre, de autoorganización de la sociedad desde abajo, creo que es la única respuesta convincente que podemos echarnos a la cabeza. Algo que, a mi entender, se refleja no solo en el crecimiento de las organizaciones identitariamente anarquistas, sino más aún en el despliegue de prácticas libertarias en los escenarios más imprevistos y de las formas más dispares. Segunda observación que quiero haceros. La propuesta libertaria ha planteado siempre una crítica frontal de la democracia liberal. Ha subrayado al respecto cómo esta última se levanta sobre un escenario de desigualdades lacerantes, cómo se asienta en ficticias mayorías, cómo por detrás de ella operan gigantescas corporaciones económico-financieras que dictan en la trastienda la mayoría de las reglas del juego, o cómo, cuando las cosas vienen mal dadas, no duden en hacer uso de la represión, de la cárcel, de la policía y de los ejércitos. Esta crítica tiene hoy consecuencias que son en realidad las mismas de siempre. Me permitiré rescatar dos en nuestro debate político cotidiano. La primera es la manida discusión sobre las elecciones. Me sigue produciendo fascinación que personas inteligentes y respetables depositen confianza en un procedimiento claramente tramado para solventar los problemas del capital y para reducir la libre expresión de las gentes en su vida cotidiana en todos los ámbitos imaginables. El segundo debate es el manido también relativo a la república. Es verdad que una república tendría una ventaja innegable, hacer que pase al sueño de la historia la institución monárquica, pero me temo que todos los demás problemas vinculados con la democracia liberal permanecerían sobre el terreno. No está de más que os recuerde que Portugal, Francia e Italia son repúblicas y no creo que puedan presumir de disponer de sistemas políticos más eficientes, más saludables que el nuestro. En este escenario creo que la propuesta libertaria de siempre recobra toda su capacidad en la forma de la defensa de la democracia directa, en la forma de la defensa de la acción directa no mediada, en la cual los fines y los medios deben coincidir de manera escrupulosa, o en la forma, en fin, de la defensa del proyecto de la autogestión. Un proyecto que se debe desplegar en todos los órdenes de la vida, pero que tiene uno de sus hitos fundamentales en el mundo del trabajo. Nuestros abuelos anarquistas sabían que el mundo puede funcionar sin patrones, pero no puede funcionar en modo alguno sin trabajadores. ¿Cuál es la tercera observación que quiero haceros? El proyecto libertario, en su despliegue doctrinal, ha sido siempre anticapitalista. Y digo que lo ha sido siempre porque ha coincidido en su despliegue material con el propio despliegue del capitalismo en los 2 últimos siglos. Me interesa en este caso subrayar que ese proyecto no puede ser meramente antineoliberal. No es lo mismo ser antineoliberal que ser anticapitalista. Uno puede cuestionar el neoliberalismo por entender que es una versión extrema e indeseable del capitalismo, pero aceptar al mismo tiempo la lógica de este último. O bien, y por el contrario, como es mi caso,
tiene que rechazar por igual la lógica del neoliberalismo y la del capitalismo. Estoy pensando en una de las consignas matrices que se revela en los últimos años al calor de la izquierda tradicional y que nos invita, sin más, a buscar una salida social a la crisis. Lo que tenemos que buscar es una salida global al capitalismo. Solo en virtud de una ilusión óptica llegaremos a la conclusión de que nuestro proyecto mayor debe consistir, sin más, en retornar al año 2007, a la etapa anterior a la crisis financiera. La principal concreción en el mundo libertario de la propuesta anticapitalista ha sido desde mucho tiempo atrás el anarcosindicalismo. Con mucha frecuencia se ha dicho, creo que con razón, que cuando los sindicatos libertarios consiguen trascender la mera lógica sindical, sus capacidades se multiplican notablemente. No olvidemos que la lógica sindical, de manera casi inercial, invita a otorgar una primacía poco menos que absoluta a los salarios, margina los problemas de grupos enteros, como es el caso en el momento histórico que nos ha tocado padecer, de desempleados o de inmigrantes, coloca comúnmente en segundo plano las circunstancias que rodean a las mujeres o prescinde de cualquier análisis serio de los problemas ingentes que emanan de la crisis ecológica. Cuantas veces tengo la oportunidad subrayo que un sindicalista debe hacerse tres grandes preguntas. La primera es la relativa a cómo trabajamos. Quiero llamaros la atención sobre el hecho palpable de que palabras como alienación y explotación han desaparecido dramáticamente del discurso de los sindicatos mayoritarios españoles cuando determinan y de manera poderosa nuestra vida cotidiana dentro y fuera de los centros de trabajo. La segunda pregunta es ¿para quién trabajamos? Los sindicalistas de la CNT y de la UGT antes de 1936 se hacían afortunadamente esta pregunta. ¿Por qué? Porque deseaban dejar atrás el orden propio del capitalismo, algo que infelizmente no podemos decir de muchos de nuestros sindicalistas de ahora, que parecen vivir en la idea de que el capitalismo es el aire en el que estamos condenados irremisiblemente a vivir. La tercera y última pregunta es ¿qué hacemos? ¿Qué producimos? ¿Qué bienes generamos? ¿Qué servicios dispensamos? No vaya a ser que lo que hacemos hoy ponga, por ejemplo, en un brete los derechos de los integrantes de las generaciones venideras. ¿Cuál es la cuarta observación que quiero haceros? La propuesta libertaria ha planteado de siempre una discusión sobre el Estado. Es verdad que en algunos casos ha corrido el riesgo de cosificar la institución Estado, olvidando, por ejemplo, otras formas de alienación y de explotación que no pasaban necesariamente por el canal del Estado, u olvidando que este último es al fin y al cabo un aparato al servicio de la clase dominante, del sistema dominante, en este caso el capitalismo. Pero no es esta la realidad en la que me interesa escarbar ahora. Me interesa prestar atención a esa gigantesca superstición que nos invita a concluir que el Estado es por encima de todo una institución que nos protege. Esta percepción olvida la dimensión represivo, militar, carcelaria de la institución Estado y se manifiesta fundamentalmente en una discusión, creo que poco estimulante, relativa a los llamados estados del bienestar. Ojo con el propio término estado del bienestar, que embellece gratuitamente una realidad que me temo se resiste un tanto a semejante embellecimiento. Desde el mundo libertario me parece inexcusable acometer una crítica de lo que suponen los estados del bienestar. ¿Qué es lo que dirá esa crítica? Que configuran instancias exclusivas propias del capitalismo y desconocidas fuera de este último, que dificultan hasta extremos inimaginables el despliegue de estrategias de autogestión desde abajo, que beben del discurso, de la propuesta de la socialdemocracia entreguista y del sindicalismo de pacto, que en virtud de vericuetos complejos de analizar, en modo alguno han venido a sacar adelante esa emancipación de las mujeres que anunciaban, que tienen una muy dudosa condición ecológica en la medida en que germinaron en una era, la del petróleo barato, que ha tocado su fin, y que no muestran, por dejarlo ahí,
ninguna vocación de encaramiento sereno y serio de los problemas ingentes que afectan a la mayoría de los habitantes de los países del sur. Es verdad que esta crítica de los estados del bienestar confronta desde la perspectiva libertaria con problemas que me gustaría pensar que son exclusivamente lingüísticos. Yo no puedo deducir de todo lo que acabo de decir que tenemos que pedir a un anciano que renuncie a su pensión y a la atención que le dispensan en un ambulatorio de la Seguridad Social. El problema lingüístico nace en muchas ocasiones de la necesidad de distinguir lo público de lo estatal. He mencionado ya en un par de ocasiones la palabra autogestión. La lógica del Estado es diametralmente hostil a la lógica de la autogestión. Tenemos que defender lo público, autogestionado y socializado. Lo digo de otra manera. Yo trabajo en un departamento de ciencia política de una universidad pública. Si alguien me pidiese la elaboración de un informe relativo a las actividades de cariz social o solidario desplegadas por mi departamento, me limitaría a entregar un puñado de hojas en blanco. Lo público estatal por sí solo no ofrece ninguna garantía de nada. Por eso es inexcusable que etiquetemos nuestra defensa de lo público. Quinta y penúltima observación que quiero haceros. Muchas veces he escuchado una queja que sugiere que la democracia directa es una fórmula irrealizable en sociedades complejas como la nuestra. La respuesta, sospecho, que es fácil de hilvanar. El menú de la democracia directa se completa con la defensa de cambios drásticos en la organización de nuestras sociedades. Cambios que intentaré retratar de la mano de 4 verbos: decrecer, desurbanizar, destecnologizar, descomplejizar. Poco me importa la literalidad del primero de esos verbos, decrecer. Lo que quiero invocar aquí es la conciencia de que si vivimos en un planeta con recursos limitados, no tiene mucho sentido que aspiremos a seguir creciendo ilimitadamente. Lo que quiero recordar es que al menos en el norte opulento hemos violentado gravemente los límites medioambientales y de recursos que la Tierra nos ofrece, con lo cual estamos obligados a apostar por una reducción sensible de la actividad de aquellos segmentos de la economía que están en el origen del crecimiento imparable de la huella ecológica, como estamos obligados a apostar por una recuperación de la vida social que hemos ido perdiendo, absorbidos por la lógica de la producción, del consumo y de la competitividad, que tenemos que repartir el trabajo, reducir las dimensiones de muchas de las infraestructuras que utilizamos, recuperar la vida local en un escenario de aparición de fórmulas de democracia directa y autogestión, o en fin, y en el terreno individual, movernos con arreglo a los valores de la sobriedad y de la sencillez voluntaria. Más sencillo es explicar qué significa el verbo desurbanizar. El proceso correspondiente no ha suscitado, me temo, suficiente atención entre nosotros. Los 80 últimos años de la vida del lugar del planeta en el que nos ha tocado residir se han caracterizado por la desaparición de los hechos de la vida rural en provecho de la acumulación de formidables ciudades cada vez más difícilmente habitables. Creo que estamos obligados a revisar drásticamente ese proceso. Admitiré de buen grado, en tercer término, que el verbo destecnologizar incorpora cierta dimensión de provocación. De manera más prudente, hablaré de la necesidad de analizar hipercríticamente las tecnologías que el capitalismo ha creado. John Searle, quien pasa por ser el principal teórico del anarcoprimitivismo, afirma que todas las tecnologías creadas por el capitalismo llevan por detrás la impronta del trabajo asalariado, de la jerarquía, de la explotación. Tenemos que examinar en detalle cuál es la presunta dimensión liberadora de esas tecnologías, no vaya a ser que lejos de ayudarnos en la tarea de la emancipación, antes bien nos hagan entramparnos aún más en el mundo en el que estamos. He hablado, en fin, el cuarto y último verbo, de descomplejizar. Hemos asumido la bondad de sociedades cada vez más complejas que se han traducido en una paradójica pérdida
de independencia en lo que respecta a nuestras capacidades. En este terreno he subrayado muchas veces que nos enfrentamos ante una excelsa paradoja. Muchos de los desheredados del planeta, habitantes de los países del sur, se encuentran paradójicamente en mejor posición que nosotros para hacer frente al colapso que intuyo se avecina. ¿Por qué? Viven en pequeñas comunidades humanas, han mantenido relaciones sociales mucho más fluidas que las nuestras, han preservado una relación mucho más sólida con el medio natural y en último término son, paradójicamente, mucho más independientes que nosotros. Pensad qué ocurriría en un país como este, y no creo que el argumento sea muy imaginativo, si dejasen de llegar los suministros de petróleo. Si queremos recuperar independencia, tendremos que apostar progresivamente por descomplejizar nuestras sociedades. Sexta y última observación que quiero haceros. El capitalismo es un sistema que históricamente ha demostrado una notable capacidad de adaptación a los retos más diferentes. La gran pregunta hoy, a mi entender, es la relativa a si no ha perdido dramática y rápidamente los mecanismos de freno que en el pasado le permitieron salvar la cara. Si llevado, por decirlo de otra manera, de un impulso al parecer incontenible, encaminado a acumular espectaculares beneficios en un periodo de tiempo muy breve, no está acabando en su propia tumba, con el agravante claro de que dentro de la tumba nos encontramos nosotros y puede desmoronarse sobre nuestras cabezas. Lo digo de otra forma. Uno está obligado a subrayar cuantas veces sea preciso que el capitalismo ha sido de siempre un sistema injusto, explotador y excluyente. Pero convengamos en que al mismo tiempo fue un sistema razonablemente eficiente. ¿En qué sentido? En el sentido de que permitió garantizar que la mayoría de los empresarios obtuviesen los beneficios que deseaban alcanzar. Hoy ni siquiera esto es evidente. La propia imprevisión con la que el capitalismo obsequia a la crisis ecológica me parece que nos emplaza ante la conclusión de que el sistema dramáticamente falto de vitalidad se está adentrando en una etapa de corrosión terminal. Es verdad que lo que acabo de decir merece una observación que en cierto sentido implica tirar piedras sobre mi propio tejado. Muchas veces he recomendado la lectura de un libro escrito por un periodista alemán llamado Karl Ameri. El libro se titula Auschwitz comienza el siglo XXI, en 3 signos de interrogación. La tesis principal que maneja Ameri en ese libro sugiere que estaríamos muy equivocados si concluyésemos que las políticas que abrazaron los nazis alemanes 80 años atrás remiten a un momento histórico singularísimo, coyuntural y por ello afortunadamente irrepetible. Ameri nos emplaza antes bien a estudiar en detalle esas políticas. ¿Por qué? Porque bien pueden reaparecer en los años venideros, no defendidas ahora por ultramarginales grupos neonazis, sino postuladas por algunos de los principales centros de poder político y económico, cada vez más conscientes de la escasez general que se avecina y cada vez más firmemente decididos a preservar esos recursos escasos en unas pocas manos en virtud de un proyecto de darwinismo social militarizado. Hay una palabra que falta llamativamente en el discurso de nuestros responsables políticos, también en el de los de la izquierda que viven las instituciones. Me refiero a la palabra colapso. En los circuitos en los que yo me muevo, lo del colapso suscita, creo yo, 2 percepciones distintas. La primera es crudamente realista y dice escuetamente que no nos queda más remedio que aguardar a que llegue el momento del colapso, porque será la única manera de que la abrumadora mayoría de nuestros conciudadanos tome nota de los deberes que les corresponden. Esta perspectiva acabo de calificarla de crudamente realista. Agregaré ahora que es desalentadora. No nos engañemos, el colapso se traducirá, por definición, en una multiplicación espectacular de los problemas y en una reducción paralela de nuestra posibilidad de resolverlos. El segundo de los horizontes dice algo diferente. Nos dice que tenemos que apostar con urgencia por salir del capitalismo y por hacerlo a través de la construcción de espacios autónomos asentados en la autogestión y en la desmercantilización. Estoy pensando en lo que suponen entre nosotros incipientemente
los grupos de consumo, las ecoaldeas, las cooperativas integrales, las formas de banca ética y social o el incipiente movimiento de trabajadores que en régimen autogestionario cooperativo se hace con el control de empresas que están al borde de la quiebra. Cuando yo escucho a nuestros economistas socialdemócratas de bandera reivindicar como una macrosolución para todos nuestros problemas la gestación de una banca pública, al margen de cuestionar el buen sentido de esa propuesta, me veo obligado a preguntarme cuánto tiempo podemos aguardar a la gestación de una banca pública, habida cuenta de que el procedimiento correspondiente tiene que atravesar por el cauce de partidos, parlamentos e instituciones. Tengo la intuición de que el viejo proyecto libertario de la autogestión generalizada es, en ese contexto, abrumadoramente más realista que las monsergas que llegan de nuestros economistas socialdemócratas. Acabo. Con cierta frecuencia he escuchado una queja relativa al mundo libertario que me veo obligado a admitir que tiene cierto fundamento. La queja dice: los libertarios sois muy capaces, muy sagaces, a la hora de criticar de manera demoledora el orden existente, pero no demostráis esas mismas capacidades a la hora de construir un mundo alternativo. Es verdad, algo de esto ocurre. A menudo yo me quejo de cómo esas maquinarias burocráticas formidables de los sindicatos mayoritarios en España, con centenares de miles de afiliados y recursos económicos importantísimos, no han sido capaces de perfilar otra estructura autogestionaria, ironizaré, que una modesta agencia de viajes. Pero hay que preguntarse si en el mundo libertario hemos ido mucho más allá en el proyecto correspondiente. Bueno, se trata de invertir los factores. No sería saludable que renunciásemos a nuestra capacidad de crítica, pero creo que la gran tarea del momento consiste en asumir el despliegue material de prácticas libertarias desde la autogestión, la democracia directa, la acción directa, cada vez más urgente en un planeta que, intuyo, se encuentra cada vez más cerca del colapso. Gracias por escuchar. Bueno, Miguel me da la entrada. Les tengo que pedir perdón por mi intervención porque, en fin, no estoy en las mejores condiciones para intervenir, pero en fin, mi afán de estar siempre en primera brecha en el caso de CNT me hace intentar también estar aquí frente a vosotros. Contra mi costumbre y dado o debido a mi estado de salud, voy a leer lo que tendría que decir como Carlos Taibo nos ha expuesto de manera magistral hasta ahora. De todas maneras, si yo no pudiera terminar de leer las palabras que he escrito, el compañero Héctor me sustituiría en la lectura. Debo anunciaros, en fin, que las palabras que escribí fueron en base a lo que yo entendí que se trataba del tema, que era un poco ver la posición del anarquismo en el momento actual y enfrentar un poco con argumentos la falsa visión o evidencia de que el anarquismo está en decadencia o que está desfasado o no es de ese tiempo. Intento, por lo tanto, leer Pervivencia de las ideas del anarquismo. No son pocos los autores que califican de milagro
el hecho de la pervivencia social de las ideas del anarquismo. Ello por encima de la sistemática persecución y asedio de que es objeto por parte de los poderes constituidos. Una persecución y asedio concretada en su incesante ofensiva lingüística contra la terminología del mundo libertario, concretada en la desfiguración de sus términos y el cierre radical mediático a cualquier vía de clarificación, concretada asimismo en el hecho mismo de que en el campo incluso de la pena de muerte el anarquista no sea merecedor de un simple fusilamiento, sino del vilipendiado garrote de vil. Todo ello bien significativo de la voluntad estato-capitalista de borrar de raíz, sin rastro, todo lo que afecte a ese mundo, al mundo libertario. Pues bien, por encima de todo eso, las ideas, las propuestas, los modos y los fines del anarquismo siguen vivos. ¿Por qué? Un Christian Ferrer, historiador de las ideas políticas, da su opinión al respecto diciendo: no ha surgido hasta ahora un antídoto teórico y existencial de mejor calidad contra la sociedad de la dominación. Por otro lado, otro intelectual de la misma dedicación, Irving Louis Horowitz, lo generaliza de manera aún más radical con estas palabras: el anarquismo se libra de la tumba porque se dirige a la condición humana de todas las épocas. Concluimos nosotros: perviven pues sus ideas, las ideas y modos del anarquismo, porque responden a causas profundas y necesidades hondas en el ser común e individual de la naturaleza humana. Las ideas del anarquismo pretenden ser el reflejo vivo del ser social en su desarrollo y se concretan en el descubrimiento del régimen, este régimen que somete y atenaza a la sociedad como un sistema de contradicciones, fuente de los incontables modos de sufrimiento del pueblo sometido y de la irracionalidad conjunta del sistema. De la conciencia de todo ello y de su concreción teórica surge el compromiso voluntario de adoptar una práctica revolucionaria negativa del sistema como puerta de liberación y emancipación del conjunto social. Esto no es de un tiempo o de otro, esto es de todos los tiempos. De ahí la persistencia del anarquismo. Formas de contacto con las ideas del anarquismo. De una suscripción o contacto superficial o a medias de o con los imperativos del anarquismo pueden derivarse consecuencias negativas, porque tal toma de interés pueda coincidir con otros imperativos individuales que contradigan tales adopciones. Por el contrario, si los contactos son seriamente hechos al rango de cierto compromiso interno, el anarquismo es semilla que crece imperativamente dentro de uno mismo, porque su propia lógica interna así lo determina. Estos determinantes son también los que externamente hacen crecer imperativamente el anarquismo como idea, en lo que no puede dejar de afectar a la sociedad y a su cambio permanente. Este modo de ser, pensante, actuante y creciente, preserva al anarquismo de toda forma de estatismo. Si el anarquismo en el sentido imperativo de búsqueda de las esencias del vivir es luz y vida, se deriva de ello
que el anarquismo es progreso humano, aunque no necesariamente en el sentido productivo del término. Pero si junto a ello y dentro del imperativo de libertad para todos, ese imperativo se acompaña de una ética del bien, eso mismo es lo que determina las concretas características positivas de ese progreso que el anarquismo promueve. Tal es, por ejemplo, el anarquismo sin fin que Carretero Ajo descubre a propósito del pensamiento de Agustín García Calvo. La juventud, el 15M y el anarquismo. En la medida en que el individuo se va desprendiendo cada vez más de intereses exclusivamente personales y se va acercando siempre más y más al ser común y a la común idea, los postulados y modos del anarquismo van adquiriendo en él una creciente cabida. Esto ocurre en toda clase de individuos en los que se den los presupuestos arriba mencionados. Pero si estos presupuestos se vieran en coexistencia, quiero decir, con otras ataduras de intereses exclusiva o preponderantemente personales, entonces las inspiraciones del anarquismo se van dando solo o principalmente en forma de ráfagas intermitentes y se origina una lucha o tensión interna de la que pueden derivarse muchas cosas. El hecho de que la juventud en general, mucho más en el capitalismo moderno y más aún en la situación española, esté menos contaminada y mediatizada por intereses conservativos, la hace más propicia a la recepción de los modos directos y más radicales del anarquismo. El fenómeno mismo del 15M y la fuerza de sus éxitos iniciales, así como su metodología de acción directa, horizontal, asamblearia, apolítica, con rechazo de cualquier forma de divismo y de vanguardias preconcebidas, dan clara muestra de las fuentes de su inspiración. Incide, sin embargo, el carácter vario del movimiento y el hecho de que gente sin formación ideológica, sin ideas ni perspectivas políticas, es de hecho fuertemente atraída por la metodología externa de participación y apertura, pero su ingenuidad y carencia de experiencia en las luchas político-sociales hace que pueda ser llevada de comparsa mecánica al seguidismo de conclusiones tortuosamente tomadas, pues a la vista está la serie de fuerzas interesadas que cercan y pesan sobre ese movimiento a fin de convertirlo en una pieza auxiliar suya en beneficio del sistema, de este sistema actual o de otro semejante. Por otro lado, un intelectual polaco de nombre Zygmunt Bauman, muy dentro a lo que parece del pensamiento políticamente correcto, entre comillas, vaticina también la autodisolución de ese movimiento juvenil por ser un movimiento carente de ideas y de carácter fundamentalmente emocional. Las circunstancias en que se produce el movimiento no pueden por menos de darle ciertamente un carácter fuertemente emocional. Sin embargo, debiera el tal Bauman ser más prudente en sacar del hecho consecuencias autodisolutorias. Debiera, por ejemplo, no dejar de tener en cuenta que ningún movimiento de real alcance histórico se produjo nunca si no fue acompañado o promovido
por la furia, el empuje y la energía disparada que conlleva el movimiento emocional. Puesto que las ideas, por sí solas, por su mismo carácter, nunca han producido movimiento ninguno de real alcance histórico. Da Bauman la impresión de ignorar que la emoción lleva necesariamente al movimiento y que éste no puede dejar de conducir a la conciencia de su debilidad en su propia marcha, si es que carece de la visión teórica y la reflexión estratégico-táctica de la idea revolucionaria de la que se ve necesitado de buscar. A nosotros no nos cabe duda alguna de que el movimiento o los movimientos de tipo 15M que se produzcan no pueden dejar de terminar buscando aperturas más amplias y contactos más directos con el mundo libertario organizado. Lo que por otro lado estimo que no debe poder faltar es el concurso de las organizaciones libertarias a los movimientos radicales de base popular para informarlos y fortalecerlos. El peligro de la integración. Partimos de que el capitalismo es un sistema de contradicciones, y lo es porque el mantenimiento de la contradicción es el mantenimiento del propio sistema. También hay que partir de que el capitalismo no es conscientemente suicida. Las tareas de riesgo que emprende, las emprende por creer disponer de sus correspondientes fórmulas de salida. Sortea sistemáticamente por integración los diversos inconvenientes que le van apareciendo. Está obligado por eso a ser el régimen de las 1000 caras. No rechaza la evolución, al contrario, la busca, porque la evolución es su vida, va de seguir siendo capitalismo. Es así como tiene asumido o va asumiendo el ecologismo, el feminismo y el pacifismo en la forma que le conviene. Sabemos que la atmósfera ya no puede sostener sin graves alteraciones más de 2.000 millones de toneladas anuales de carbono. Pero USA, Japón y otros emiten ya entre 12 y 27 veces más de lo que supone el ritmo autorizado o indicado a cada nación. Pero las naciones hiperindustrializadas compran el cupo o parte del mismo a las naciones pobres no industrializadas y aún así se sigue superando el montante total. Por otro lado, se va aprobando la tasa Tobin para el pago de los desarreglos y los únicos problemas de los que el capitalismo se hace sensible son los de quién debe pagar los costes del equilibrio ecológico. Los verdes son ya un hecho real en la política capitalista y el recurso por parte del Estado a los consejos y aprobaciones de los ecologistas radicales aparece siempre que se lo requiere, como ha ocurrido no hace mucho en el conflicto de Gibraltar. Los partidos, los organismos e instituciones tienen ya muy superasumido el reparto equilibrado de cargos para las mujeres y en su lenguaje la forzada y formalizada diferenciación de las terminaciones os, as no deja de salir de su boca. En la misma policía y en el ejército aparece el prurito de ir buscando ese equilibrio formal. Su tratamiento en el campo del trabajo tropieza con intereses del capitalismo y ahí se cuidan mucho de que no aparezca la cosa como una explotación de sexo
aún a costa de que se muestre como una superexplotación económica. El voluntariado, las ONGs, solucionan graves problemas al pseudo-humanismo burgués, y el pacifismo, como actitud tópica, es una perita en dulce para el sistema Estado capitalista. El gran peligro de todas las doctrinas revolucionarias de todos los tiempos fue siempre el poder de integración del sistema imperante. Solo hay un modo de librarse de tal peligro y son una o dos cosas. Una, no salir nunca del terreno de la sociedad como suelo y como fin. Otra, no perder nunca el sentido de rivalidad y antagonismo con el Estado, pues ello es fuente alimentaria de la conciencia de clase, de manera que del Estado ni la sombra, ni rozarlo como área interna de acción. Sobre todo, no perder nunca de vista que uno de los grandes peligros del Estado es su gran capacidad de atracción, de ofrecimiento y engaño para ocultar y escamotear las fatales consecuencias de su acceso a él. Otros grandes peligros de la integración. Como ya se ha dicho, las ideas y modos del anarquismo perviven porque responden a causas profundas y necesidades hondas en el ser social e individual de la naturaleza humana. En época de crisis, sobre todo, muchos o bastantes elementos de las clases medias se hacen eco de la razón de estas pervivencias. La dureza, sin embargo, de una adhesión entera y práctica a las mismas, con resultado de una militancia de fuerte compromiso social, que supone la entrada en una zona donde se es objeto de constante persecución por el sistema, reduce considerablemente las consecuencias lógicas de aquella primera toma de conciencia. En este trance de reticencia, los concernidos son ayudados además por los escrúpulos y dudas que normalmente sobrevienen a una falta de convencimiento entero y pleno. Esto es lo que con frecuencia da lugar a una forma blanda de adhesión en el terreno de las ideas. Esto mismo es lo que les lleva a creer que lo efectivo no es el enfrentamiento claro y directo con el sistema, sino una actividad opositora dentro de la adaptación al mismo, sin dejar de creer que se puede ser el camino para un cambio realmente real. Parecen imbuirse de un cierto espíritu libertario con el que no dejan de tratar de influir en la situación política reinante. Mientras tal cosa se mantenga en esos términos, el fenómeno no es ni mayor ni medianamente peligroso, pues no deja de pertenecer a la habitual evolución psicosocial e ideal de las clases medias. Lo verdaderamente peligroso, en su caso, es el paso a su autocalificación como sostenedores de líneas anarquistas, dando con ello lugar al consecuente confusionismo social y a la puesta en escena de una desfiguración de las ideas, a las que se las hace servir de encubridoras de un imperativo de práctica criptopolítica, como es el caso de algunos anarquismos americanos de procedencia o de vigencia USA. Afortunadamente, en este terreno, ya Bakunin dio pistas adecuadas para la preservación de ideas y movimientos. Cuando el espíritu marxista y engelsista propuso a la Asociación Internacional de Trabajadores el cambio de estatutos para participar en la vida parlamentaria de la burguesía, con el argumento de que desde dentro debilitarían mejor el sistema hasta destruirlo,
Bakunin les objetó: con esa práctica no debilitaréis ni mucho menos destruiréis al capitalismo. Muy al contrario, lo que haréis será superfortalecerlo. La historia le dio la razón. Nada más. Bueno, pues vamos a ir a la segunda parte del acto. Y como os decía al principio, yo voy a leer a los dos invitados distintos pronunciamientos muy breves, pronunciamientos de carácter libertario, algunas interrogantes, de mano también de gente libertaria, y de una manera breve, hasta donde ellos puedan, pues que opinen. Ya en la intervención de Carlos como de José Luis ya han salido algunos de los aspectos que yo en principio a ellos les iba a trasladar ahora en corta frase. Pero bueno, vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Creo que hasta las 9 de la noche que podemos estar aquí. Vamos a intentar ser rigurosos con esta segunda parte de cara a que también la gente que habéis venido pues podáis opinar o preguntar. Entonces pues vamos a ver cómo logramos hacerlo. Me encontré hace un tiempo con un pronunciamiento de la enciclopedia Espasa Calpe de 1945, donde decía: el anarquismo es una erupción morbosa en aquellas sociedades que durante largos años han sido mal gobernadas, pues el anarquismo todo lo fía a la violencia, al asesinato, al terror y demás medios de odio y destrucción. Se representa la anarquía por una mujer furiosa, con los ojos vendados, desgreñado y suelto el pelo, roto el vestido y pisoteando el libro de la ley. Lleva un puñal en una mano y en la otra una tea encendida, acabándola de caracterizar un cetro roto. Así veía el anarquismo la Espasa Calpe. Sin embargo, también he leído que bastante antes la enciclopedia británica se pronunció sobre el anarquismo pues de manera sencilla, sin meterse en camisas de once varas. Pero bueno, lo tenía que anotar para leerlo, pero lo dejamos. Bien, pues yo voy a empezar con vosotros. Y entonces dice: no crean que las ideas libertarias son un dogma, que la anarquía es una doctrina invulnerable, indiscutible, venerada por sus partidarios. Nosotros los anarquistas no somos creyentes, no nos inclinamos ante un Eliseo Reclus ni ante un Kropotkin. Adelante. Muchas gracias, Miguel. Ni ante un Rúa ni ante un Taibo. Eso se da por descontado. A mi entender, el anarquismo no es una ciencia social, es una guía de comportamiento en la vida cotidiana. Y es una guía no dogmática, que implica un ejercicio permanente de la autocrítica y una conciencia de las propias limitaciones. Pero me interesa, ya que al final de tu pregunta lo has formulado así, subrayar cómo la propuesta teórica del anarquismo tiene poco que ver, nada, con los nombres personales. Reflexionad un momento sobre esto. Hablamos de marxismo, y ese nombre nace del nombre de una persona que vivió en el siglo XIX, Marx. De forma llamativa, las principales corrientes del marxismo se vinculan también con nombres de personas. Hablamos del leninismo, el trotskismo, el maoísmo, el luxemburguismo. Las huellas de esta forma de denominar las cosas faltan o son muy livianas en el mundo libertario. Probablemente aquí hay una mayoría de libertarios. Supongo que nadie se describirá a sí mismo como un bakuninista o un kropotkiniano. Creo que esto tiene más importancia de lo que pudiera parecer. Este desdén por las figuras personales, desdén respetuoso, que nos invita a preservar ingentemente nuestra autonomía
y que nos obliga a no identificarnos cabalmente con nada. Creo que esta es una ventaja añadida de la propuesta libertaria. Bueno, yo por mi parte escribí también algo acerca de las preguntas que Miguel nos dio en su tiempo. La pregunta esta parece ser suscrita por un E. Henry. Yo escribo, no sé quién es E. Henry. Hay en la expresión un mal enfoque que pareciera destinado a socavar la confianza del anarquista en sus creencias. La imagen de la inclinación ante el señor y dueño no es la apropiada para definir la relación del anarquista a los textos clásicos. Otra cosa es el respeto que en nuestra valoración de los textos tengamos por la capacidad y la intención del autor del texto. El contenido del texto debe ser enjuiciado siempre desde su relación a los principios del discurso general que a todos nos unen en su creencia en cuanto a lo que nos declaramos ser. No hay ciertamente dogma, no hay dogma. Hay mayor o menor acierto teoremático en una formulación deducida de un encadenamiento de teoremas que conducen a los principios. Se trata de un mayor o menor grado del respeto a la coherencia que debe atravesar y determinar el discurso total. Bueno, pues hay un hombre que es más conocido, que era Buenaventura, cuando decía que nosotros, los anarquistas, llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Esto, a ver cómo... ¿Tienes las preguntas a la mano tú? ¿Perdón? Las preguntas, ¿y las tienes por orden o...? Bueno, esa Vas saltando, vale, es que tengo que ver... Vale. Bien. La tercera. Es por cuestión de tiempo también, ¿eh? Ya, vale. ¿Tú respondes a eso? Bueno, es libre, ¿eh? El entrar en el tema, ¿eh? La frase de Durruti tiene mayor calado de lo que pudiera parecer. Alguien podría pensar que es un mero eslogan. Yo creo que lo tiene en dos sentidos diferentes. El primero es la idea, que admito que es discutible, de que si nos liberamos de la lógica del Estado, del capitalismo, de la represión, hay algo que dibuja en nuestra conducta cotidiana el vigor ingente de lo que en el pensamiento libertario se puede llamar apoyo mutuo, de tal manera que ese mundo nuevo está ahí, escondido, porque normalmente estamos sojuzgados por la lógica del sistema que padecemos. Pero hay una segunda dimensión, y es la idea que yo he intentado trasladar al final de mi exposición de que debemos trabajar aquí y ahora para construir el mundo nuevo que queremos construir. Naturalmente que esa forma de trabajar estará cargada de problemas, de insuficiencias, de contradicciones, pero este designio de justificar la inacción sobre la base de la idea de que ya otros vendrán a resolver nuestros problemas me parece que es una mala consejera, y creo que eso está presente en la frase de Durruti. Bueno, yo creía que iba a seguir el orden de preguntas en el mismo orden que nos la dieron. Como se ha saltado, Es un traidor. yo tenía una respuesta que se relacionaba con la segunda pregunta que yo había apuntado, y por lo tanto había apuntado en la pregunta anterior, había dicho quiénes llamándose libertarios no son libertarios y cómo debe ser un libertario. En esta pregunta había escrito: un libertario sin el sueño de un mundo nuevo tampoco puede ser un libertario. Pero un poco ya abundando en lo que el compañero Carlos ha dicho, ese mundo nuevo empieza justamente desde ahora. Es decir, que la
La utopía no debe entenderse nunca como un futuro, la utopía debe entenderse siempre como un presente. El momento en que nosotros luchamos en el enfrentamiento con el Estado, luchamos con nosotros mismos, con todas aquellas características negativas que el Estado metió dentro de nosotros. Desde ese momento estamos haciendo revolución y estamos luchando por un mundo nuevo. Nadie piense, por lo tanto, en la utopía como un ideal que está en más allá y al que podemos acceder algún día. Ese ideal está aquí y debe ser hecho desde ahora y en este momento. Y por lo tanto, el mundo nuevo que llevamos en nuestros corazones tenemos que ir haciéndolo ya mismo en nuestros propios actos de cada día. Sí. Bueno, pues en esa línea, José Luis, dice por aquí, la lucha contra el sistema que nos rodea no es más importante que la lucha contra lo que del sistema tenemos interiorizado. Bueno, sí, entonces aquí, respecto a esa necesidad que hay de entender nuestra propia liberación como la liberación del mundo en general, basada sobre todo en el hecho de que desde que hemos nacido nos han hablado de una determinada manera, con un determinado lenguaje, con unos determinados valores, y esto nos ha rodeado por todas las partes a lo largo de nuestra vida. Quiere decir que, como Marx había dicho, la ideología dominante es la ideología de las clases dominantes, y esta ideología de las clases dominantes no puede dejar de determinar en nosotros una deformación. Hemos de ser pues conscientes de esa deformación que ha operado en nosotros la ideología dominante para ir contraviniéndola y sacándola de nosotros desde ahora. Por lo tanto, liberarnos a nosotros mismos es liberar al mundo exterior. La pregunta que yo había escrito era pues esta: ¿no habrá una intención real de transformar el mundo sin una real intención de transformarse a sí mismo? Pero tampoco habrá una intención real de transformarse a sí mismo sin la real intención de transformar el mundo. Diré lo mismo de otra manera. Con mucha frecuencia he sentido la tentación de afirmar que una de las principales diferencias entre la cosmovisión libertaria y las cosmovisiones propias de lo que con alguna ligereza voy a llamar la izquierda tradicional radica en aquello que plantea esta afirmación. Al fin y al cabo, la izquierda tradicional plantea las cosas diciendo: el problema principal radica en conseguir demostrar que somos más numerosos y más fuertes que el sistema que queremos derrocar. La percepción libertaria es un poco diferente. Dice: el problema principal radica en conseguir demostrar que somos más numerosos y más fuertes que el sistema que queremos derrocar. Pero debemos ser plenamente conscientes de que nosotros formamos parte de ese sistema, de tal manera que en nuestra conducta cotidiana, de mil maneras, la lógica del sistema que queremos echar abajo se manifiesta. Con un lenguaje que ya no es el de hoy, Cornelius Castoriadis habló hace tal vez 40 años del constante renacimiento de la realidad capitalista en el seno del proletariado. El primer fundamento para superar esto es la conciencia del problema, porque si no hay esa conciencia, me temo que difícilmente sacaremos las cosas adelante. Bueno, pues vamos a seguir indagando. Un anarquista, Abad de Santillán, decía, refiriéndose al movimiento libertario, quizás más específicamente hacia la organización, ¿verdad?, más importante y más decisiva, por lo que se coció entonces, ¿no?
decía o dijo Abad de Santillán, hemos cometido errores y dado pasos en falso, pero no es al error a lo que tenemos miedo, sino a la pasividad, a la indiferencia y sobre todo a la impostura. Más funesto que el error es la persistencia en él, la incapacidad para rectificar las equivocaciones. Podría decir simplemente que no tengo nada más que agregar, pero supongo que se me pide que agregue alguna observación a mi vez. Bueno, venga, pues. Bueno, yo tengo que decir que en el caso de las ideas libertarias, Abad de Santillán, que hizo grandes cosas y buenas cosas, cometió también errores muy graves. Abad de Santillán, que hizo su exilio en Argentina, fue llamado a España justamente por Martín Villa. Martín Villa, todos conocéis el nombre, era hijo de un antiguo cenetista y cuenta él, se vanagloriaba de ello, de que cuando era pequeño Abad de Santillán le pasaba la mano por la cabeza. En fin, fue a verlo a Buenos Aires y a traerlo a España después de muerto Franco, con la intención de que la CNT pudiera ser el sindicato propiamente que ocupara el lugar de lo que Comisiones ocupa hoy. La CNT, cuando el Partido Comunista en el año 36 tenía apenas 30.000 afiliados, la CNT tenía más de 1,5 millones de afiliados y en la guerra civil llegó a tener más de 2 millones de afiliados. Bien, pensando en que la CNT podía llevar a cabo ese trabajo de hacer un sindicato que fuera una continuación de la CNS, trajo a Abad de Santillán a España. Abad de Santillán, por otro lado, con otros elementos de ese grupo, ya había tenido en la época franquista conversaciones con la gente de la CNS y fue uno de los promotores del famoso cincopuntismo, los 5 puntos aquellos por los que el gobierno de Franco le daba a la CNT, entre comillas, a esa CNT, locales en Madrid y, curiosamente, la dirección de una especie de cooperativa de tranvías en Valencia. Una defesio hasta tal punto de que ni los promotores, ni los que se creían seguidores de los promotores de ese cincopuntismo lo pudieron aceptar después y fue totalmente rechazado por toda la organización. Yo asistí como miembro del tribunal de una tesis doctoral sobre Abad de Santillán y no pude por menos de esgrimir una serie de argumentos en contra de algunas ideas que últimamente, en los últimos años, Santillán había desarrollado incluso por escrito. Pues bien, Martín Villa trajo aquí a Abad de Santillán para convencer a la CNT de que debía cumplir ese papel favorable un poco a lo